¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Diálogos de Cuarentena. Les saluda Laura Urbina y estoy feliz de acompañarles hoy sábado 22 de enero del 2022. Es una fecha bastante curiosa, pero bueno, vamos adelante. Y un gran abrazo para todas aquellas personas que están ahora mismo enfrentando la tercera ola de la pandemia, así que este programa va dirigido para todos ustedes, para que sigan adelante, amigos. Y hoy tenemos una entrevista con un gran escritor chimbotano, joven, docente de lengua y literatura, egresado de la Universidad Nacional de Santa, quien ha publicado su primer libro de cuentos. Estamos hablando de La noche debajo del puente, y vamos a darle la bienvenida a Luis Herbias Camacho. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. ¿Qué tal, Laura? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, efectivamente, en la mañana ya, el día anterior habíamos conversado con Augusto sobre este libro que había presentado el año pasado, en noviembre, mi primer libro de cuentos, La noche debajo del puente, ¿no? Perfecto. No sé si lo tienes ahí para que también la gente que nos sigue a través de Facebook pueda apreciar. Ahí estamos, La noche debajo del puente. Cuéntanos acerca de tu primer hijo literario. ¿Qué significa para ti? Así es. Se dice que es así, ¿no? Nuestro primer hijo literario. Yo vengo escribiendo ya desde que empecé la universidad, bueno, mucho antes ya del colegio. Hacía algunos garabatos literarios, pero ya más consolidado, un poquito ya más, como se dice, con más teoría, con más técnica. Ya en la universidad me fui afianzando y después empecé a participar también en los talleres del Grupo Isla Blanca, donde llevaba mis trabajos, mis cuentos, y he participado en antologías con ellos, ¿no? En el 2010 participé en la antología Atravesando la Nada, y en el 2013 en la antología Reflejos y Sombras, ¿no? También he participado en Las Mareas, pero ya en este 2022 estoy sacando, como se dice, mi producción literaria, mi hijo literario, que es este libro, La noche debajo del puente, donde reúno, ¿no?, algunos cuentos de mi etapa universitaria y también otros que lo he escrito dentro de este contexto de cuarentena, ¿no? Precisamente ya que estamos en tu programa Diálogo de Cuarentena, tengo que hacer mención de que 2, 3 cuentos de los que están en este libro fueron terminados durante este proceso de aislamiento que nos encontramos, ¿no? Y ahí Ajá. fue donde me nutrí de ese tiempo para poder dar por terminado esos proyectos literarios que ahora ya se ven, como se dice, concretizados, realizados en este libro, La noche debajo del puente, que ya muchos de los lectores chimotanos ya lo están adquiriendo y ya están siendo partícipe del disfrute de la lectura, ¿no?, de la narrativa chimotana. Perfecto. ¿Y cuál es el tema principal de estos cuentos? Cuéntanos acerca de los personajes. ¿Hay algunos relatos que tienen que ver con la pandemia o no? Sí, efectivamente, el libro lleva el nombre del primer cuento, que se llama La noche debajo del puente. Este cuento lo presenté en el concurso organizado por la Municipalidad Provincial del Santa en el 2020, el concurso de relatos cortos, y con el cual obtuve el primer puesto en este concurso, ¿no? Es una historia basada en el contexto de pandemia, de un personaje muy humano, ¿no? Y creo que todos nos hemos visto muy involucrados en este tema de contagio, ¿no? Entonces mi personaje es un perrito, es un animalito que se preocupa por su amo, ¿no? Y es el que prácticamente bajo la técnica de darle voz a este ser, ¿no? Es el que va contando la historia con un desenlace final triste, porque creo que todos bajo este contexto nos hemos visto afectados terriblemente por el tema de la pandemia, ¿no? Y se ha perdido muchos amigos, se ha perdido muchas amistades. Yo creo que de una u otra forma todos de manera directa o indirecta hemos sido afectados. Y este personaje, que se llama Lucho, es afectado por la pandemia, y es él en el contexto de querer salir a trabajar, porque como muchos peruanos no tenía un trabajo estable, vivía del día a día, y tenía que salir a buscar para la familia, ¿no? La canasta básica, para la alimentación. Y bajo esa circunstancia, este personaje se infecta del virus, ¿no?
y lleva el virus a casa y a causa de eso fallece su esposa y su hijo, ¿no? Y ya en los últimos instantes de agonía por la falta de aire, requerimiento de oxígeno, decide irse al hospital La Caleta, ¿no? Motivado por su perrito que siempre le acompañaba y quien iba narrando la historia de cómo se sentía el personaje, es que transcurre este cuento que se llama La noche debajo del puente, porque mi personaje no logra llegar al hospital La Caleta, a duras penas llega hasta debajo del puente Galvez, se puede decir así, creo que todos los chimotanos conocemos ese lugar, y es Claro. ahí donde se sienta, ¿no? Y a esperar solamente la muerte, ¿no? Mientras que el perrito se queda aullando, esperando el alma de su amo para caminar por rumbo hacia la eternidad, ¿no? Mira, qué Ese es el interesante. cuento La noche debajo del puente. Mira, qué interesante es este cuento. Me imagino que por ello, pues, que fuiste el ganador del primer concurso de relatos cortos que organizó la Municipalidad Provincial del Santa en el 2020, en plena pandemia, no en la primera ola. Una época que todos los chicotanos, todos los peruanos y el mundo ha vivido, ¿no? De manera bastante penosa, porque como tú bien comentas, hemos perdido amigos, familiares, ¿no? Y bueno, es lamentable lo que ocurre, lo que ocurrió y lo que sigue pues ocurriendo con esta pandemia, así que yo me imagino que todos los lectores vamos a querer leer este libro, La noche debajo del puente, que ha sido publicado hace muy poquito y estamos conversando. Y cuéntanos, este trabajo, ¿cuánto tiempo te ha demandado? ¿Cuántos años de edición, de escritura? Eh, ya, como te puedo decir, hablando ya en términos, como se dice, reflexivos, ¿no? Yo soy un escritor, no, de repente, como se dice, con voz propia, con nombre propio recién este año, por el tema de que estoy sacando mi propio libro, pero sí he participado siempre dentro de las antologías, dentro de revistas, no solamente acá a nivel regional, sino también tuve la oportunidad de participar en una revista en España, Diversidad Literaria, pero soy un escritor que no me desespero por el tema de la publicación. Lo dejo que los trabajos, como se dice, darle su tiempo, porque una cosa es leerlo como escritor y otro desde una postura, desde un lector. Algunos de los cuentos yo los tengo desde, te podría hablar desde mi época universitaria, ¿no? Casi la mitad, y algunos por darles el cierre, y a veces de repente por el mismo trabajo, como dice, yo soy docente de profesión, a Ajá. veces nosotros tenemos que dedicarnos también tiempo a los alumnos, al aula, el trabajo pedagógico, ¿no? Y hacer este tipo de trabajo literario también requiere su tiempo, ¿no? Y como le digo, he sido paciente, he esperado creo que ya lo suficiente y he agrupado estos trabajos y como se dice, gracias de repente a la disciplina que uno tiene, porque un escritor no tiene, como dice, nunca dejar de escribir, tiene que estar en el ejercicio literario, estar constante, garabateando ahí, ¿no? Y es eso lo que a mí me permitió, como se dice, ir ajustando algunas historias, como había otras historias que sí, ya, como te digo, bajo este contexto de cuarentena, que hemos tenido un poquito más de tiempo en ese aislamiento, en ese confinamiento en casa, donde no se podía salir, pues se aprovechaba ese tiempo como ese para cerrar ciertas historias que en ciertos periodos atrás habían quedado inconclusas por falta de tiempo para cerrarlo, ¿no? Pero sí, he esperado, como se dice, lo necesario y es un primer proyecto literario, mi primer hijo literario, pero se vienen otros proyectos más. Como te digo, hay otra selección de cuentos bajo otras temáticas, porque esta tiene una temática específica basada en el tema de la cuarentena, en el tema existencial, en el tema psicológico, ¿no? Como también tengo otros proyectos literarios que pronto van a salir a la luz, ya con bajo otra temática, bajo otro meta, otro objetivo planteado dentro de mi carrera como escritor, ¿no? Así es, bien, y esperamos pues muy pronto la producción de tus nuevos cuentos, nuevos libros, pero hablemos un poquito más acerca de la noche del puente. Te escuchaba comentar hoy en la presentación de tu libro, en la biblioteca de Chimbote, hablar y que te preocupa mucho el tema de la salud mental, ¿no? Es un tema que no es tan abordado precisamente en estos tiempos donde realmente las personas hemos sufrido, ¿no? Estamos enfermos mentalmente,
ansiosos, estresados. ¿Qué tan importante es que podamos entender que necesitamos un mayor interés en la salud mental? Lo he dicho y lo voy a decir siempre. Creo que nosotros eh, nos preocupamos, algo de manera general, y creo que muchos van a coincidir con esto, siempre por nuestra salud física, ¿no? Siempre vemos nuestra salud física, chequeos médicos, al seguro, pero muy poco reflexionamos sobre nuestra salud mental. Y este es un problema que a mí siempre me ha preocupado desde antes, por eso siempre he buscado ahondar en el tema psicológico, ¿no? Para dar a conocer a través de mis personajes el comportamiento humano, ¿no? No soy de la especialidad de psicología, pero sí investigo, me gusta ahondar dentro de esta disciplina, dentro de esta ciencia de la psicología, del estudio del comportamiento, del alma, para poder de ahí tomar ciertos rasgos y caracterizar mis personajes y que de una u otra forma mis lectores, ¿no? Se sientan, conozcan más que todo, ¿no? Cómo se comportan, cómo reaccionan estos personajes que son tan humanos y que no son ajenos a la realidad, porque existen personas así, ¿no? Que hay un problema mental en la actualidad, ¿no? Y no solamente en este tiempo de pandemia, sino mucho antes atrás, y creo que la sociedad peruana muy poco se preocupa por hacer una reflexión bajo este tema de la salud mental, ¿no? Y ahí de repente donde nosotros los escritores o los que hacemos, como se dice, el arte literario, tratar, como se dice, con un poquito de, con ese granito de arena, con ese aporte cuentístico, narrativo, ¿no? Novelístico que podamos hacer más adelante, ¿no? Dar a conocer esta problemática que es de suma importancia, ¿no? Por eso que decía, mis cuentos tienen aspectos psicológicos, ¿no? Y que yo creo que si un lector ágil, ¿no? Escarba, va a encontrar ciertos comportamientos ahí de los cuales uno tiene que cuidarse. Yo hablo bastante del tema de la locura, ¿no? Podemos del tema de la locura, el tema de repente del pensar, de cómo piensa una persona que está atormentada por la culpabilidad, por el remordimiento, que son temas que de repente muchos escritores no lo tocan por decir, no, ¿qué mensaje vamos a dejar a los lectores? Yo creo que no va por ese camino. Creo que los escritores tenemos que abrirle los ojos a los lectores o hacerle que salgan de esa burbujita, porque no todo es, como se dice, color de rosa, sino tenemos que ver el otro lado, ¿no? Y de esa forma, pues ahí va mi preocupación y por ahí también va uno de los objetivos dentro de mi carrera literaria, ¿no? Aportar desde mi narrativa a ese campo. Claro, de hecho, y tal vez que los lectores se sienten también identificados con estos personajes y pueden pedir ayuda, ¿no? Que es bastante importante ahora, pedir ayuda para poder salir adelante de alguna enfermedad mental, ¿no? Porque a veces pensamos que las terapias, digamos, ¿cómo voy a ir a una terapia? Tal vez van a decir que estoy loco o loca, ¿no? Y creo que debemos ya sacarnos ideas de la mente, porque en realidad necesitamos pues el apoyo, ¿no? De los profesionales para salir de algunas enfermedades como la depresión, bien, la ansiedad que a veces nos El impiden suicidio salir mismo, adelante. Ajá, exactamente. así es. Así que hay que ponerle el ojo a aquellos que nos están viendo, nuestras autoridades regionales, nacionales, también poner de nuestra parte, porque si por ahí identificamos algunos signos, debemos acudir a nuestros establecimientos de salud para que nos atiendan, ¿no? Y bueno, cuéntanos, Luis, acerca de tus nuevos proyectos. Qué bien, tú ya nos has adelantado que estás preparando ahí una nueva producción, pero ¿en cuánto tiempo podemos ya leer un nuevo proyecto? ¿O todavía está en el horno, está que se cocina? No, ya como te digo, este periodo de cuarentena me ha permitido, como se dice, avanzar con varios proyectos literarios. Estoy casi ya, como se dice, moldeando o cerrando también un trabajo que se inició ya hace años atrás, como le digo, bajo una iniciativa de mi abuelito. Mi abuelito es una persona que en su comunidad él ha tratado de rescatar muchas narraciones orales que a veces pasan de generación en generación y que debería sistematizarse en un libro, ¿no? Y también mi vivencia, ¿no? Dentro de mi práctica pedagógica en la zona rural, porque soy un maestro de zona rural,
me ha permitido a mí recoger historias, ¿no? Historias de la zona rural. ¿De qué Esas zonas, por historias. ejemplo? Yo trabajo en la ribera del Marañón, en Conchucos, en un pueblo Wow, llamado bastante Huachuco. lejos de la costa. Sí, está bastante lejos, ¿no? ¿Cuánto tiempo de viaje? Casi 11 horas de viaje. Wow. ¿Y cómo es ese trayecto? Me imagino que habrás pasado muchas experiencias, anécdotas. Y muchas experiencias, muchas anécdotas que para un escritor pues son insumos valiosísimos, ¿no? Para poder uno, como se dice, echar leña a esa hoguera de la fantasía, de la creatividad que tenemos nosotros, ¿no? Cuéntanos una, Entonces, una anécdota, cuéntanos en estos viajes. eh, tengo una anécdota que, bueno, allá en la zona donde yo trabajo existe un lugar que lo llaman el Templo, que es bajar hacia la ribera del Marañón, ¿no? Donde están los sembríos, donde están las chacras, ¿no? Y por curiosidad, por conocer, y como toda persona que ya yo soy profesor nombrado de la zona, pues tengo que conocer mis lugares, ¿no? Y aparte que en el trayecto la gente te va contando sus cosas, sus vivencias, ¿no? Y lo maravilloso de este lugar es el clima cambiante, que puede estar en un ratito soleado y a cuestión de 10, 20 minutos empieza a llover de manera torrencial y como se dice, pues te baña como si estuvieras jugando carnaval. Y esa anécdota es lo que me pasó, ¿no? Tuve que bajamos con unos amigos a la zona Temple, que lo llaman, casi de la Ribera de Marañón, y todo el clima bonito, ¿no? Y cuando regresamos, pues nos agarró una lluvia torrencial que casi nos mata de una pulmonía, porque era, como se dice, una lluvia totalmente con rayos y truenos. Y mientras estábamos en ese trayecto, pues nos pasamos prácticamente casi todo un día caminando para poder llegar al pueblo, ¿no? Y Wow. cositas así en ese trayecto y aparte las historias que te van contando los mismos pobladores de ahí, son los que están permitiendo de que yo ya vaya cerrando este trabajo literario, este proyecto literario sobre narraciones orales, no solamente de la zona de donde yo, sino mayormente un poquito más amplio, de poder decir, ¿no? Relatos de los pueblitos de Payasa, ¿no? Porque yo trabajo en lo que es Payasa, ¿no? Entonces, por ahí ya más o menos de repente adelantando, si Dios quiere, de repente ya en noviembre de este año, al finalizar el año, estaremos, como se dice, ya presentando nuestro segundo hijo literario, eh, donde se reúne narraciones orales, ¿no? De estas comunidades, no solamente de la comunidad de mis abuelos, sino también de la comunidad donde yo trabajo y otras que pueda darme el tiempo poder visitar por ahí, ¿no? Ah, ¿y tus abuelos, de dónde eran, de dónde procedían? Mis abuelitos eran, bueno, ya no están con nosotros, ya ellos hace mucho tiempo ya que nos han dejado. Ellos son de la zona de Payasca, hay un distrito llamado Yapo, De allá. ¿no? De Yapo, y de ahí ¿no? Y hay tantas historias que mi abuelito nos contaba y que uno de niño pues nunca lo va a olvidar y creo que eso se tiene que plasmar, se tiene que sistematizar en un libro, ¿no? Y también aparte de la investigación que yo vengo haciendo Claro, ¿no? de mucho Eh, tiempo. esos cuentos que son bastante, como tú dices, nunca no lo vas a olvidar, bastante ricos, ¿no? Hay algunos mitos, leyendas ancestrales que me imagino tú vas a querer plasmar en este nuevo libro. Así es, sí, muchas como historias, parte de la cosmovisión de la misma zona, ¿no? Tradiciones que ellos preservan hasta ahora y que han pasado de generación en generación y yo creo que merecen ser, como se dice, plasmadas, concretizadas en un libro y no quedarse solamente en la memoria colectiva, ¿no? O de que pasen de generación en generación, pero que tiene que sistematizarse en un libro y ahí mi compromiso no solamente familiar, sino también ese compromiso como escritor, ¿no? De poder difundir, ¿no? De ser la voz de aquellas personas que de repente, por vergüenza, a veces no tienen, o también por el tema de la falta de publicación que no lo hacen, ¿no? Es un proyecto que incluso lo habíamos conversado en cierta oportunidad con Augusto Rubio, ¿no? El cargo de la Biblioteca Municipal, y yo le comentaba a Miguel y él también me apoyó, me dijo que me iba a apoyar bastante también sobre este tema, ¿no? De difundir, de recuperar narraciones orales que son parte
interesantísima para el desarrollo cultural del pueblo, ¿no? De hecho. Y cuéntanos acerca de tu fase de tu labor como docente en la Ribera del Marañón. ¿Cómo ha sido este tiempo de cuarentena en la que los docentes han tenido que hacer mil malabares para contactarse con sus alumnos, ¿no? Dado que en algunas partes, pues, de nuestra región la conectividad no es muy buena, que digamos. Ese ha sido un limitante, ¿no? El tema de la conectividad. Yo creo que todos los profesores que somos de zona rural lo hemos vivido en carne propia. Nuestra institución en un principio, sabemos por el tema de los contagios, tanto en la primera y la segunda ola, tuvimos que hacer trabajo remoto. Y no solamente fue, como se dice, un cambio radical para nosotros los docentes, sino también para los estudiantes, quienes estaban acostumbrados a estar dentro de aula, dentro del colegio. Y como dices tú, contactarlos, como dices tú, desarrollar con ellos una experiencia de aprendizaje, ha tenido sus limitantes, ¿no? Pero ya el año que ha pasado, ya para el cuarto periodo, tuvimos la oportunidad de ser habilitados por el SARES, ¿no? Para prestar servicio educativo en la modalidad semipresencial. Y tuvimos que ir a la comunidad y, como se dice, hacer el trabajo ya con los chicos, porque en la comunidad donde estoy no ha habido contagio, gracias a Dios, y posiblemente, como dice este año, también vamos a trabajar ya también de manera presencial allá. Pero eso sí, el tema de la conectividad ha sido un limitante, ¿no? El limitante mayor, se podría decir, ¿no? Que no nos ha permitido, como se dice, desarrollar de manera óptima al 100% las competencias con estos muchachos. Pero todos los profesores hemos puesto de sí, yo creo que todos los maestros que tenemos vocación hemos tratado de llegar, de ver la manera, buscar los medios, las herramientas adecuadas, ¿no? Para poder llegar a ellos y permitir que desarrollen las competencias. Claro, de hecho, creo que los docentes, los padres de familia y los escolares se merecen todos los aplausos, ¿no? Porque han hecho de todo, hasta lo imposible por salir adelante en esta época bastante complicada, siendo que hay algunos alumnos o familias que pues no cuentan con un celular, ¿no? Con una laptop, con una tablet, con algún medio electrónico para conectarse a las clases. Incluso a veces no pueden ingresar o escribir a través de un mensaje por WhatsApp. Me imagino que te ha pasado o has tenido algunas historias así. De hecho que sí, ¿no? Hemos vivido en carne propia las deficiencias, el desconocimiento del uso de equipos electrónicos, la carencia y la ausencia de equipos electrónicos cuando se dio este contexto de pandemia en sus inicios, tuvimos que cambiar de modalidad de prestación de servicio. Se vio claramente el desconocimiento, las falencias. Muchos de ellos no tenían un celular, como se dice, sofisticado, ¿no? Smart, que utilizamos de alta tecnología inteligente, que son los que se necesitan para hacer el trabajo virtual, ¿no? Para prestar servicio educativo en modalidad virtual. Y tenían que prestar incluso hasta celulares, ¿no? Se prestaban celulares, o teníamos que nosotros de repente hacer una explicación, una retroalimentación a través de llamadas, porque sus celulares eran lo que lo llamamos, como se dice por decir, entre comillas, esos chanchitos que lo dicen, ¿no? Ajá. Y que no son los adecuados para poder desarrollar o utilizar las herramientas tecnológicas, ¿no? Para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ahí hemos tenido que hacer, como se dice, de mil maravillas, ¿no? Yo, como le digo siempre, yo digo que todo maestro de vocación se las ingenia, busca la manera de poder llegar a los estudiantes, ¿no? Ya en el segundo, pues, en el año siguiente, después de la pandemia, ya tuvimos la oportunidad de que el gobierno nos facilitó unas tabletas, ¿no? Para los chicos, y hasta a partir de ahí ya mejoró un poquito el trabajo, pero siempre con la dificultad de la conectividad, porque a veces el gobierno te da, como dicen, las tabletas, pero no nos da con servicio de internet, y a veces el padre tener que estar recargando mucho más en un contexto de pandemia, ¿no? Donde han tenido que ver sus productos, no lo podían vender a otras comunidades y tenían que entre ellos mismos consumirlos y no generaban ingresos para poder, como se dice, hacer sus recargas, era un limitante, un factor limitante, ¿no?
y por eso, como digo, a veces de repente el gobierno debe tomar un poquito más de conciencia, sabiendo que en la zona rural hay estas dificultades, ¿no? Esperemos que este año, como se dice por ahí, me escuchaba, ¿no? Hay un mayor presupuesto, esperamos que trate de solucionar estos vacíos, estas dificultades que hay en la zona rural con respecto a la educación. Así es, ¿no? La educación debe llegar a todos los rincones de nuestro país, en nuestra región, para que nuestros chicos pues sigan adelante, ¿no? Y tengan una vida mucho mejor, prometedora, ¿no? Eso es todo lo que anhelamos, ¿no? Todos los peruanos. Esperamos que esta vez pues mejoren las condiciones para los niños, para los docentes, quienes, como digo, son unos héroes que han aguantado mucho durante esta pandemia y siguen haciéndolo, ¿no? Esperemos que ya en marzo vuelvan las clases presenciales porque necesitan también eh, interactuar vivos con los maestros, con las maestras, ¿no? Se necesita ese ambiente que es muy importante. La escuela, ¿no? ¿Quién no añora la escuela ahora? Me imagino que es bastante complicado también seguir una clase a través de una pantalla, Luis. Así es. Y cuánto hubiéramos querido, bueno, no se dio dentro de la oportunidad de hacer una clase con Zoom, ¿no? O con la plataforma Meet, pero dentro de, como le digo, por las limitantes del tema de los datos de Internet, no la podíamos hacer muy seguido, ¿no? Tenemos que trabajar bajo otra plataforma de mensajería. Y, por ejemplo, en una clase Zoom no puede interactuar, se asemeja casi a la presencialidad, pero por una plataforma de mensajería no es igual, ¿no? Tú tienes que compartir, es un poquito más complicado buscar las estrategias de interacción, ¿no? Y a veces cuando tú compartes un material, algo, no se puede, ¿no? No es como cuando tú estás con la plataforma Zoom, compartes pantalla, presentas tus PPTs, tus diapositivas y todo se hace más interactivo, ¿no? Entonces, por ahí ha sido los limitantes. Esperemos, como se dice, que eh, este año mejore, ¿no? Mejore el sistema educativo, ¿no? Las propuestas de parte del Ministerio de Educación para con respecto a la educación en la zona rural, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a volver ahora a La noche debajo del puente, este primer libro. ¿Cómo podemos adquirirlo? Cuéntanos, ¿hay algunas redes sociales, tu número telefónico? Sí, yo he estado ausente aquí afuera de la ciudad. He estado por la zona sierra. Y ya la semana que ha pasado, el lunes, he estado ya, como se dice, haciendo la publicidad en mis redes sociales. Y he compartido y, como le digo, en estos días, justamente antes de que me llames, estaba haciendo la entrega de algunos libros que ya el público ya se ha puesto en contacto. Si lo quieren adquirir el libro, simplemente ingresen a mi, a mi red social, a mi Facebook, o a la página también de La Noche Debajo del Puente, donde pueden encontrar los puntos de venta, los números de contacto, la forma de pago, ¿no? Y para que ya puedan tenerlo en su casa, este librito que es parte de un proceso constante de reflexión, de escritura, ¿no? Que no es improvisado, no es recientemente que yo escribo ya, como te decía. He tenido la oportunidad de tener grandes maestros literarios dentro de la literatura regional, dentro de la universidad, dentro del mismo grupo Isla Blanca, con los cuales hasta ahora seguimos manteniendo mucho contacto, mucha amistad, ¿no? Y debo agradecer a ellos que han sido mis maestros literarios, ¿no? Y de una otra forma también las lecturas que uno hace, ¿no? Por eso les digo, este libro les va a gustar, está, como dice la crítica literaria, me ha hecho un comentario positivo y creo que eso me motiva pues a seguir, como se dice, escribiendo y seguir adelante con estos proyectos literarios que ya te acabo de mencionar que se vienen, ¿no? Exacto. Bien, Luis, muchas gracias. Gracias por este tiempo que has concedido a Diálogos de Cuarentena. Desde aquí te decimos, te animamos a seguir adelante, te felicitamos, que tengas muchos éxitos con esta primera publicación, La Noche Debajo del Puente. Y bueno, hasta la próxima oportunidad, hasta el próximo libro. Gracias, Laura, como es un gusto
poder conversar contigo, augurarte también muchos éxitos en este espacio que tienes tú, Diálogos de Cuarentena, tener la oportunidad de seguir 2 transmisiones y también felicitarte por ese trabajo que vienes haciendo dentro de este proceso de conversatorios que vienes elaborando y desearte muchos éxitos y bendiciones dentro de tu carrera. Saludos, Muchas Laura. gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos y amigas, hemos conversado con Luis Servias, gran escritor chimbotano. Ya saben, ahí están los datitos, los contactos para que puedan adquirir su libro, La noche debajo del puente. Así que yo quiero agradecerles por estar nuevamente con nosotros, por seguirnos, escucharnos a través de la radio y seguirnos a través del Facebook. Así que yo les deseo un excelente fin de semana y ya nos reencontramos el próximo sábado. Permiso.